Días, hermanas y queridos hermanos. Hoy nuevamente estamos en contacto con tres hermosas preguntas. Como siempre solemos comentar de que nos estamos desenvolviendo en el séptimo plano cósmico, en donde existen 7 mundos, a partir del mundo de Dios, en donde el Dios de nuestro sistema solar mora, y bajando en densidad hasta el mundo físico, en donde tenemos nuestro cuerpo físico y cuerpo vital. Por encima del Dios de nuestro sistema solar, uno de los tantos dioses de los otros sistemas solares, hay 6 planos cósmicos, en donde en el más elevado plano cósmico se ubica el Ser Supremo, el gran arquitecto del universo, el uno emanado del absoluto, el absoluto que lo engloba todo, que es la existencia una, un ser ilimitado, la raíz de toda existencia. También solemos recordar la constitución décuple de 10 elementos, en donde se nota generalmente solamente el cuerpo denso. El cuerpo vital ya no lo vemos, el de deseo y el eslabón de la mente tampoco. Sí que vemos sus efectos en nuestra vida a través de los pensamientos, los deseos, nuestra capacidad de movernos, de tener vitalidad, y nuestro cuerpo físico nos permite movernos, que tenemos el triple espíritu con sus 3 aspectos y la quinta esencia de todo nuestro actuar, que constituyen las almas. Nuestro ciclo de vida, que comienza desde el nacimiento hasta el retorno. Los 4 átomos simientes que tenemos, que nos permiten la evolución, porque uno de ellos que vamos a tocar específicamente hoy, el átomo cimiento del cuerpo vital, contiene todo lo que refiere a la memoria. Y estamos en el periodo terrestre también, que vamos a tocar hoy, el periodo terrestre, el lobo D y los tiempos anteriores. Vamos a ver en esta pregunta las razas, nuestra raza actual, en la época aria, ¿verdad? En la época aria estamos hasta la 5ª raza, falta la 6ª y la 7ª dentro de esta época, para luego después pasar a la época de la Nueva Galilea, donde vendrá la última de las razas aún innominada. Y así la pregunta 88 nos dice, ¿cuál es el significado esotérico del Arca de la Alianza? La respuesta que nos da Max Heindel dice, en los primeros capítulos de la Biblia se habla de la caída, cuando el hombre se hizo cargo de la fuerza creadora y la empleó ignorantemente, pecando así contra las leyes de la naturaleza. Consecuencia que hoy día, a través de las religiones, se nos hace notar que estamos como cumpliendo las consecuencias de esa decisión de aquel tiempo. Acá tenemos en grande lo que corresponde a nuestro tiempo actual, ¿verdad? El periodo terrestre, el globo D, que está expandido acá con las 7 épocas que habíamos adelantado. La propagación es una facultad del cuerpo vital, que es la sombra del espíritu de vida. Fíjense, el cuerpo vital tiene éteres de distintas regiones, desde la inferior, éter químico, pasando por el de vida, el luminoso y el reflector. El químico medio de la asimilación y excreción, de vida medio de la propagación, el luminoso medio de la percepción sensorial, y el éter reflector, el más importante, memoria naturaleza, en donde está también la memoria consciente y subconsciente, identificada con los polos
positivo y negativo. Vemos entonces esta parte del cuerpo vital que es la sombra del espíritu de vida. Y para eso vemos que acá hay una relación del cuerpo vital con el espíritu de vida, del cuerpo denso con el espíritu divino y del cuerpo de deseo con el espíritu humano. Acá nos insiste Max Seindel en que el cuerpo vital es la sombra del espíritu de vida. Y eso vamos a verlo en otro gráfico que solemos usar, en donde acá tenemos en el mundo del espíritu de vida, que es parte de los mundos del ego, del yo superior, que abarca el espíritu divino de vida y la región del pensamiento abstracto, tenemos una conexión que se ve muy bien acá con la región etérica, donde está el cuerpo vital. Y vemos acá los 4 éteres, donde está el séptimo éter, el reflector con sus polaridades positiva y negativa. En la polaridad negativa está la memoria subconsciente, que tiene relación también con el espíritu de vida, donde guarda todo aquello que ocurre en nuestra vida, ya sea que lo tengamos consciente o inconscientemente considerado. Y el átomo, la polaridad positiva, que es la memoria consciente muy limitada, muy diferente de la subconsciente, que no pierde detalle en su grabación. Entonces, este espíritu de vida, ¿verdad?, es el segundo aspecto del ego, del yo superior, del triple espíritu. El primero es el espíritu divino, que lo vemos acá. Segundo, el espíritu de vida. Y el tercero, el espíritu humano. Siempre decimos que en este tiempo, bajo la égida del Cristo, la religión del Cristo, la imaginación, el amor, sabiduría, es la energía que estamos recibiendo por el canal de la glándula pituitaria continuamente. Y nosotros tenemos que especializar para trabajar, ¿verdad?, con las ideas germinales, con nuestra imaginación, trabajar lo que queremos que por este proceso se instale en la memoria consciente y supraconsciente, para que luego en su ciclo puedan ir formándose las ideas germinales que al pasar por la mente establecerán los pensamientos, formas o imágenes mentales que son arquetipos que luego se cumplirán en nuestro mundo físico. Se dice que se pusieron a los querubines de guardia con espada de fuego, con objeto de impedir que el hombre volviera a entrar en el paraíso y comiera del árbol de la vida, haciendo así inmortal. Los querubines. Pues los querubines, a los querubines los tenemos acá. Es la cuarta jerarquía espiritual de nuestro sistema solar, que trabajaron con nosotros en el periodo solar, cuando se nos tuvo que despertar el germen del espíritu de vida. Recién estábamos hablando del cuerpo vital, relación con el mundo del espíritu de vida, con nuestro espíritu de vida, y bueno, ahora entramos en la consideración de los querubines. Son esa gran jerarquía creadora que tenía la Tierra en este tiempo, en este periodo solar, tenían a su cargo durante este periodo, cuando germinó, decíamos, el cuerpo vital, germinó, fue despertado, y se despertó el espíritu de vida. Acá se despertó, perdón, acá se germinó el cuerpo vital, acá se dio en la segunda revolución, nos dieron el germen del cuerpo vital,
y acá se despertó el germen del espíritu de vida que traíamos dormido. Y los querubines fueron los que hicieron lo último, el despertar del germen del espíritu de vida. El germen del cuerpo vital que recibimos acá nos dieron los señores de la sabiduría. Acá estas jerarquías que tenemos por arriba son 12 jerarquías que tienen también nombres zodiacales, pero son jerarquías que vinieron de otro periodo a trabajar en nuestro sistema solar, en donde la humanidad va a ser una jerarquía en el futuro, cuando llegue a su nivel de conciencia completo, y va a ser la jerarquía de Piscis. La de Acuario son los ángeles actuales, la de los arcángeles de Capricornio, y los señores de la mente constituye la de Sagitario. La de Sagitario. Los señores de la forma de Escorpio tienen a su cargo la dirección de nuestro tiempo actual, de lo que es nuestra tierra. Entonces comenzó, volvemos a traer los querubines que custodiaban el templo, y a partir de ese momento comenzó el largo peregrinaje a través del desierto de la materia. Fuimos descendiendo más hasta llegar a la materia acá. Y el arca de la alianza, Maxine relaciona con este tiempo, era el símbolo del hombre en ese aspecto migratorio de su existencia. Fíjense que acá estamos yendo a relacionar el arca de la alianza con este tiempo, que en filosofía Rosacruz se podría medir que son 3 periodos, un periodo de por medio. Durante el peregrinaje por el desierto, las varas que servían para llevar el arca quedaban siempre en su lugar, mostrando así que no había lugar de reposo. Pero cuando llegaron al templo construido sin resonar de martillos, el templo de Salomón terminó su peregrinaje y entonces se sacaron dichas varas. Como símbolo del hombre, el arca contenía el libro de la ley dado para enseñar al hombre a obrar bien. Acá tenemos al tabernáculo en el desierto, el templo de misterios Atlante, en donde vemos las distintas partes yendo siempre del este al oeste. Tenemos acá el patio atrio, luego el altar de bronce, el lavabo o pila de bronce, hasta donde a todas las personas se les dejaba llegar. Luego ya se traspasaba el primer velo, y ahí a la izquierda teníamos el candelabro de oro, el altar del incienso, y luego teníamos la mesa del pan de la proposición. Luego de traspasar este siguiente velo, el segundo, que solamente el sumo sacerdote lo podía hacer una vez al año, tenemos acá marcado el arca de la alianza en este lugar. La arca de la alianza que tenía una serie de cosas, y la sagrada gloria del Shekinah, que era la conexión con Dios en ese entonces. Este es el cuarto oeste del templo y este es el cuarto este. Como símbolo del hombre, el arca entonces contenía el libro de la ley, acá en esta parte, dado para enseñar al hombre a obrar bien. El libro de la ley dado al hombre para enseñarle a obrar bien. Ya estaba previsto eso. Allí estaba también el lugar, la rama de Aarón, la varilla del poder, que simboliza la fuerza espiritual latente en todos los hombres. A recordar esto, ¿verdad? Tenemos una fuerza espiritual poderosísima, diríamos, latente en todos los hombres, que es lo que buscamos a través de este sendero, uno de los 7 senderos para la humanidad en este tiempo, para el desarrollo de esa fuerza espiritual latente en nosotros.
Esa varilla era como la lanza de Parsifal, la lanza de Parsifal, instrumento dañino en manos de Klingsor, el mago negro, y lo mismo en manos del soldado romano. Pero Parsifal, puro y espiritual, la empleó para cruzar la herida de Anfortas, para curar la herida de Anfortas, el elemento utilizado en una manera beneficiente. La vara de Aarón había sido empleada entre los egipcios para causar plagas y tristezas, y entonces fue escondida en el arca, simbolizando el hecho de que el hombre poseyó en un tiempo el poder espiritual y lo empleó mal, y por esto actualmente está oculto dentro de él. Nos estamos refiriendo al tiempo Atlante, al templo Atlante, y al mal uso de esa vara de poder. Allí estaba la vasija de maná. Esto no era un alimento para el cuerpo, como se explica materialísticamente. La palabra maná es casi universal. En sánscrito tenemos manás, el pensador. Acá Max Linder nos da una relación muy interesante con la simbología de la vasija de maná y relaciona con el pensamiento creador, que es el que va a transformar nuestra vida. En alemán, inglés, escandinavo y en otros muchos idiomas tenemos la misma palabra man, para designar al pensador. El colocar la vasija de maná dentro del arca conmemora el tiempo cuando el ego entró en la forma que había construido y se convirtió en un espíritu interno individual. Estamos hablando de la época Atlante, posterior a la lemúrica, en donde el ego entró en la forma que había construido y se convirtió en un espíritu interno individual. No, y esto se potencializó más cuando vino el Cristo que nos dio la conciencia del yo individual, porque antes éramos un yo de tribu, de familia, de raza. No teníamos esa concepción que tenemos ahora de la individualidad, que es una ilusión. Esa fue la caída en las condiciones materiales que requería la generación de cuerpos densos, ¿verdad? El haber entrado, ¿verdad? Como dice acá, en hacer un espíritu interno individual, manejando nuestros cuerpos densos, que cada vez más anhelamos poder manejar en armonía con el plan de Dios, el plan divino. Cuando el hombre se abrogó el poder de generar en cualquier tiempo y fue desterrado a la región etérica, para impedir que poseyera el secreto de vitalizar los cuerpos imperfectos que había generado, haciendo así imposible la evolución. Ahí se da aquello de que fue expulsado el ser humano del Edén por el mal uso que hizo de su capacidad creadora, a instancia de unos seres angelicales caídos que estimularon ese uso en la humanidad. Indicamos en la primera parte de nuestra contestación que los querubines, volvemos a marcar acá los querubines, eran los autores de nuestros poderes vitales, del cuerpo vital, porque ellos nos dieron acá, potencializaron nuestro cuerpo vital que recibimos el germen acá, potencializaron acá en la sexta revolución cuando despertaron el germen de espíritu de vida que tenían. Así que ellos tienen que custodiarlos hasta que el hombre se haya calificado para conocerlos. Indicamos en la primera parte de nuestra contestación, así que los querubines eran autores
de nuestros poderes vitales. Acá tenemos un esquema que nos permite ver nuestra constitución décuple acá. Y lo que pasó en el primer tiempo en que recibimos el cuerpo denso físico de los señores de la llama, recibimos el despertar de nuestro espíritu divino también de los señores de la llama. ¿Qué pasamos? Eso fue en el periodo de Saturno. ¿Qué pasamos al periodo solar? ¿Verdad? Y ahí otra jerarquía. Nos dieron el germen del cuerpo vital, que fue la jerarquía, los señores de la sabiduría. Y que luego, en la cuarta revolución, perdón, en la sexta revolución que estamos ahora considerando, el espíritu de vida fue despertado por los querubines. Y así sucesivamente en el siguiente periodo, el germen del cuerpo de deseos fue dado por los señores de la llama nuevamente y el espíritu humano fue despertado por los serafines. Para entrar después a lo último que fue en este periodo terrestre en que los señores de la mente nos dieron el germen de la mente o foco. Ya estaba constituido todo en despertar el triple espíritu y teníamos los triples gérmenes de estos vehículos. Periodo terrestre, periodo actual. Por consiguiente, se dice que se colocaron en el jardín del Edén con una espada de fuego, los querubines, y es muy significativo que sobre las puertas del templo de Salomón estaban también los querubines. Pero en ese entonces no tenían ya más la espada de fuego, sino una flor abierta. Vemos que los querubines, el cuerpo vital, está muy relacionado con la generación. Habíamos visto que uno de los éteres tiene que ver con la procreación y también con la palabra y con el pensamiento creador, ¿verdad? Porque la laringe tiene relación con el cuerpo vital. De ahí que se promueve la palabra creadora. La flor es el órgano generador de la planta, la que realiza el acto generador en una forma purísima y desapasionada. Y cuando el hombre haya aprendido a ser puro y desapasionado, de manera que toda forma sea concebida inmaculadamente, podrá entrar en el templo de Salomón y podrá quedarse allí, puesto que eso significa el haber sacado las varas del arca, según se dice proféticamente en la revelación, donde dice el Espíritu, a todo aquel que triunfe lo convertiré en un pilar de la casa de mi Dios y de allí no saldrá más. Qué linda enseñanza. Vemos que todo esto, el cuerpo vital tiene mucha relación con el buen manejo de la energía creadora. ¿Ah? Tenemos ese ideal de los querubines a la puerta del templo, no con una espada, sino con un elemento purificado que nos invita con esa imagen a generar la procreación de la especie de una manera purísima y desapasionada y aprender a ser puros y desapasionados. Es una cosa, como solemos comentar, la fraternidad que no se puede obtener de un día para otro, pero estando el ideal podemos ir controlando para que en algún momento podamos estar todos cumpliendo con esa etapa del plan cósmico que espera de nosotros. El hermano José nos estuvo explicando la maravillosa, digamos, simbología de lo que es el Arca de la Alianza, ¿verdad? Y nos contó a las claras cómo nosotros en un momento de la evolución desobedecimos, ¿verdad? Empleamos la fuerza creadora en forma ignorante. Entonces fuimos expulsados por haber comido el fruto del árbol del conocimiento.
Y está la analogía, el emblema y el simbolismo del querubín que guardaba el paraíso, digamos, con una espada flamígera. Luego, a través del peregrinaje en el desierto de la materia, como dice Max Heindel, y a través del paso, a través de todas esas construcciones del tabernáculo en el desierto y todas esas cosas, se veía a las claras la simbología del arca de la alianza, que las varas no eran retiradas porque eran pasos intermedios, ¿verdad? Para llegar al objetivo final, que era el templo de Salomón. Cuando se llega al templo de Salomón, se le vuelve a encontrar al querubín, pero en lugar de una quemante espada, tiene en sus manos una flor representando maravillosamente que el reino vegetal, las plantas y su órgano reproductor, la flor, la realiza de una forma pura y desapasionada. Entonces esto muestra un poco que la pureza es la llave para abrir el cofre de los tesoros, ¿verdad? El templo. Y que una vez que nosotros comprendamos esa esencia, como bien explicó el hermano, ahí vamos a lograr adquirir el conocimiento para poder ser verdaderos servidores y no malgastar la energía y utilizarla con fines egoístas, ¿verdad? Es muy enriquecedora. También nos relató y nos contó la importancia de saber que esa fuerza creadora, esa energía creadora se manifiesta normalmente de tres formas, ¿verdad? Una es la energía sexual que va para abajo, y luego la energía que sube, que desarrolló en cierto momento la laringe y el cerebro, o sea que la palabra hablada y el pensamiento son parte de esa energía creadora, manifestada de distintas formas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por ende, eso implica que debemos cuidar siempre nuestros pensamientos. Y como en la tele hace unos días escucho a un médico de renombre, ¿verdad?, que dice, no debemos decir todo lo que sabemos, pero tenemos que saber lo que decimos. Entonces ahí implica todo esto que estamos hablando de cuidar los pensamientos, cuidar las palabras, cuidar los sentimientos, ¿verdad? Muy bien, entrando entonces ahora en tema de la pregunta número 89 del tomo 1 de preguntas y respuestas de Max Heindel, dice así: ¿tienen algún significado oculto las diversas fiestas cristianas del año? Una pregunta maravillosa, por cierto, ¿verdad?, que involucra una respuesta también considerable. La respuesta: sí, las fiestas del año tienen el más profundo significado oculto. Desde el punto de vista material, los planetas no son más que masas de materia que marchan por sus órbitas siguiendo las tituladas leyes ciegas, pero para el ocultista son grandes espíritus que se mueven en el espacio, así como nosotros nos movemos en el mundo. Acá hay algo muy importante que justamente es lo que se describe también en el libro de Elsa Glover, que ahora justamente se está trabajando con varias hermanas y hermanos. Esa diferencia que existe aún hoy en día y va a seguir existiendo hasta que ambas eh, digamos, se unan en verdadera armonía. Hay como un divorcio, ¿verdad?, entre ciencia y religión o ciencia y espiritualidad. Y entonces cuando el científico materialista afirma que los planetas siguen sus órbitas prescritas, ¿verdad?, como leyes ciegas, como una ecuación matemática solamente, ¿verdad? No hay componente espiritual, no hay
esa parte espiritual que explica Max Heindel a las claras, en donde explica que el movimiento de todos los planetas alrededor del Sol, en nuestro sistema solar y en todos los universos, está funcionando sobre todo por la ley del amor, la ley de la armonía, del amor, de la perfecta, de una majestuosidad armónica increíble, de la armonía de las esferas, nada más y nada menos. Entonces, si nosotros agregamos ese componente a la ecuación general, vamos a lograr una explicación más completa, más abarcante de lo que es verdaderamente cómo esos grandes espíritus que habitan en cada planeta se mueven a través del espacio, así como nosotros nos movemos en el mundo. Cuando vemos gesticular a alguien, atribuimos siempre algún significado a sus gestos. Si sacude su cabeza, sabemos que está negándose a alguna proposición. Si la mueve de arriba para abajo, deducimos que conviene en ello. O sea, está afirmando, está diciendo que sí. Si levanta la mano con la palma hacia sí, sabemos que está llamando a alguien. Pero si dirige las palmas hacia afuera, comprendemos que nos dice que nos detengamos. Parte del lenguaje corporal. Cuando se trata del universo, generalmente no atribuimos el menor significado a la posición alterada de los planetas, pero el ocultista sabe el profundo significado que tienen los diversos fenómenos celestes. Corresponden a los gestos del hombre. O sea, cada posición involucra una energía, involucra el reflejo del Sol sobre cada uno de los planetas, y ese reflejo de vuelta se recibe acá en la Tierra. Nosotros que estamos acá en la Tierra recibimos ese influjo, que es el resultado de toda esa energía que no ha sido recibida, o sea, que fue, pero fue ya absorbida por cada planeta, por Marte, Júpiter, Venus, etcétera, etcétera. Y esa energía remanente es la que nosotros recibimos. Y por eso cada uno de nosotros somos distintos. Teniendo un origen divino a la vez, somos diferentes. Cada una de nuestras cartas, así como cada una de nuestras huellas digitales, son distintas. Pero estamos todos juntos para aprender las lecciones que tenemos que aprender como humanidad, basadas en el amor. Krishna significa ungido, y todos los que tenían que realizar misiones especiales eran ungidos en los tiempos antiguos. Cuando en el invierno el sol está bajo el ecuador, en el nadir de su trayectoria, los impulsos espirituales son intensísimos en el mundo. Claro, esto es para el hemisferio norte, y en el hemisferio sur tenemos un sol abrasador, ¿verdad? Que eso obviamente invierno y verano dependen de la inclinación del eje de la Tierra. Entonces, imagínense estos seres elevados que a lo largo de todo el desarrollo de la evolución humana han venido para ayudarnos, han venido para mostrarnos el sendero, el camino, ¿verdad? Ver, describir y sentir los impulsos espirituales que son diseminados por todo el mundo. Y que eso depende exclusivamente de cada uno de nosotros. En la medida que mejoramos nuestros receptores, sutilizamos nuestra percepción, entonces podemos captar las vibraciones más elevadas. En cambio, si no desarrollamos eso, si no trabajamos, no vamos a percibir y hasta las vamos a negar y ponernos en contra, ¿verdad? Porque no las vamos a percibir. Así como si no percibimos las cosas del mundo físico, entonces también las negaríamos.
Pero para nuestro bienestar material es necesario, sin embargo, que el Sol vuelva de nuevo al hemisferio norte. Y por eso decimos cuando el Sol comienza su jornada hacia el norte, que es Navidad, Christmas, el nacimiento del Salvador, ungido para salvarnos del hambre y del frío que se producirían si se quedara siempre en el nadir. Fíjense que acá hay algo importantísimo que hay que saber. Nosotros vivimos en el tiempo de los ciclos alternos. Llámese día, noche, invierno, verano, otoño, primavera. Y esto es muy importante y muy necesario que se cumplan los ciclos alternos. Es imposible que un solo hemisferio del mundo viva en el eterno verano y otro en el eterno invierno, porque entonces no habría ese ciclo alterno en donde se tendrían que producir, ¿verdad? Los alimentos, las plantas, los animales, todo tiene que ir mutando, cambiando alternativamente para cumplir con su objetivo. Y si eso no se produce, entonces la evolución entera sería un imposible. Conforme el Sol va hacia el Ecuador, pasa por el signo Acuario, el aguador, y entonces vienen las lluvias que inundan la tierra, simbolizando el bautismo del Salvador. Después viene el pasaje del Sol por el signo Piscis, los peces, en el mes de marzo. Ahí vemos en el gráfico, ¿verdad? Fíjense, el movimiento, está el Sol, está el planeta Tierra con su rotación y su traslación, siguiendo el orden de las flechas, ¿verdad? La órbita elíptica, y vemos las fechas en que se producen los solsticios y los equinoccios, de los cuales hoy, el 21 de junio, justo coincide, ¿verdad? Para el hemisferio sur, para el hemisferio sur, el solsticio de invierno, y para el hemisferio norte, el solsticio de verano. Y fíjense cómo los ciclos se van produciendo en forma ininterrumpida. Esos cambios no son bruscos, son día tras día. Este día es un día especial, ¿verdad? Porque son puntos de cambio del Sol o de la trayectoria de la Tierra con relación al Sol. Luego tenemos el 22 al 23 de septiembre el equinoccio de otoño, en donde los días y noches son iguales, ¿verdad? Luego el 21-22 de diciembre el solsticio de invierno para el hemisferio norte y solsticio de verano para el hemisferio sur. A continuación seguimos y vamos hasta el 21 al 22 de marzo, equinoccio de primavera. Y así, ¿verdad? Entonces sigue su órbita, es maravilloso ese movimiento, majestuoso. Las existencias del año anterior ya se han consumido y el alimento del hombre escasea, y de ahí el largo ayuno de la cuaresma. Y el comer pescado, entonces, es un símbolo de esa fase de la jornada solar. Cuando el hombre no disponía de las herramientas y de los elementos que tenemos hoy en día para almacenar alimentos, ¿verdad? Y dependía exclusivamente de la cosecha y de poder guardar de la forma en que mejor podrían cubrir los alimentos cuando venían los meses de invierno para poder tener alimentos. Entonces era crucial esto, ¿verdad? Pero simbólicamente se cumple aún hoy en día, ¿verdad? En realidad no es simbólicamente, realmente se cumple, ¿cierto? Después, dice, viene la Pascua, Passover, cuando el sol pasa el Ecuador. Entonces es el tiempo de la Pascua de Resurrección, Easter, ¿verdad? Dice en inglés, when the sun passed over the equator.
cuando el sol está en el modo oriental, eastern, en el este. Y el cruce del ecuador está simbolizado por la crucificación o crucifixión del Salvador. El sol pasa entonces el signo de Aries, el carnero, y se convierte en el Cordero de Dios, dado para la salvación del mundo, en el tiempo en que las plantas comienzan a brotar. Entonces sigue el proceso, ¿verdad? Es tal vez, estos son puntos específicos, los que figuran en la gráfica son puntos específicos de giro de la Tierra en relación al Sol o del Sol con relación a la Tierra, en términos relativistas. Pero el movimiento de la Tierra alrededor de su órbita es constante. No es que salta del 21 de junio al 22 de septiembre, sino que es imperceptible, día tras día se van gestando esos movimientos y esos cambios de estación y de posiciones. Con objeto de que el sacrificio beneficie al hombre, el sol tiene que ascender a los cielos, donde sus rayos tendrán el poder de madurar los granos y las uvas. Y de ahí tenemos la fiesta de la ascensión del Salvador al trono de su Padre, que es el solsticio de verano de junio. Allí se queda el sol 3 días, y cuando el dicho de allí volveré tiene lugar, empieza el sol su jornada hacia el nodo occidental. Cuando entra en el signo Virgo, la Virgen, tenemos la fiesta de la Asunción, y más tarde, cuando deja el signo Virgo, la natividad de la Virgen que parece haber nacido del sol. Es la madre del mundo, rige todo lo que está sobre la tierra, los granos, imagínense, la simiente y el simbolismo espiritual que hay en él, el nacimiento, la germinación. La fiesta judía de los tabernáculos se efectuaba cuando el sol cruzaba el ecuador en dirección a los meses invernales. Y esta fiesta era acompañada siempre por la de los cereales y la recolección de las uvas, que eran los presentes que el dios solar daba a sus adoradores. Así que todas las fiestas del año están relacionadas con los movimientos de los astros en el espacio. Por eso el mismo Max Heindel nos cuenta, nos relata de esa maravillosa y majestuosa danza de los planetas alrededor del Sol. En el libro El misterio de las grandes óperas, nos cuenta en El anillo de los Nibelungos de esa danza majestuosa que se veía, se percibía en el Rin, en las aguas, en la profundidad, en el lecho del río Rin, en Alemania, y las doncellas del Rin danzaban de una manera maravillosa alrededor del oro central que representaba el sol. Y entonces la humanidad vivía en una fraternidad maravillosa unos con otros. No existía el egoísmo, no existía esto es mío, esto es tuyo, ¿verdad? Pero esa separación, ese egoísmo tuvo que aparecer. Y entonces en la leyenda aparece el personaje que se llama Alberico, el Nibelungo, y va y toma una parte de ese oro central y lo lleva arriba a la superficie, simbolizando el comienzo de la época aria, en donde la humedad se condensó, llenó las cuevas de la tierra y apareció el arco iris. Y ese arco iris representa justamente el puente, ¿verdad? Esa atmósfera limpia en donde se podía ya ver el sol y se podía ver el arco iris.
Y en fin, toda esa analogía es maravillosa con estas lecciones. Ahí vemos el gráfico que preparó nuestro querido hermano José, el gráfico maravilloso que él ya explicara el tabernáculo en el desierto, el templo de misterios Atlante, en donde están todos los elementos, está el altar del incienso, ¿verdad? Que justamente estaba ante el velo que dividía la sala del este de la del oeste del tabernáculo, el candelabro de oro de 7 brazos, la mesa del pan de la proposición y todos los elementos desde el inicio, ¿verdad? Que si vemos forman una cruz con el sendero que sigue el aspirante que quiere ingresar hasta el Sancto Sanctorum. Entonces ahí se ve el arca de la alianza, la vara de Aarón y el pote de oro del maná, todos simbólicos de los presentes y de los logros espirituales que todos vamos a lograr si es que nos abocamos y trabajamos por el bien de la humanidad. Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a pasar la siguiente explicación. Nuestra querida hermana María Rosa va a continuar con la lección. La tercera pregunta que nos corresponde hoy, la pregunta número 90, dice: habéis dicho que el Cristo se encarnó solo una vez en Jesús. ¿No se había encarnado antes en Gautama, Buda y en Krishna? Respuesta: no. No, punto. ¿Verdad? Esa frasecita tan cortita no da lugar a confusiones ni a interpretaciones. No, el Cristo no se encarnó antes en nadie. Y a partir de ahí, Max Seidel entra en la explicación. Jesús mismo era un espíritu que pertenecía a nuestra evolución humana, y lo mismo Buda. Con eso quiere decir que tanto Buda, que se llamaba Siddhartha Gautama, y Jesús pertenecen a nuestra oleada de vida. Al pertenecer a nuestra oleada de vida, significa que alguien con la visión espiritual puede ir al registro acásico y ver sus vidas anteriores, como la de cualquier otro ser humano. El autor no tiene información respecto a Krishna, pero está inclinado a creer que era también un espíritu que pertenecía a nuestra raza humana, porque los relatos hindúes concernientes al mismo hablan de cómo entró en los cielos y de lo que tuvo lugar allí. Consultando con internet, dice que Krishna significa negro o azul oscuro o atractivo en sánscrito, que es un idioma indiano. Krishna es un dios personificado del hinduismo, es la representación de las manifestaciones de Dios Supremo en el mundo según la tradición hindú. Algunos dicen también que es una de las manifestaciones del dios Vishnu. Pero como Max Seidel dice que no tiene mucha información al respecto, él supone que es un espíritu que también pertenecía a nuestra raza y que tuvo un trabajo trascendente en la humanidad. El espíritu de Cristo que entró en el cuerpo de Jesús cuando lo abandonó era un rayo del Cristo cósmico. Y en este diagrama que estamos viendo en la pantalla, está muy clarito. Tenemos el periodo de Saturno, el periodo solar y el periodo lunar. ¿Los tengo que tocar para que salga
con el dedito. Bueno, periodo de Saturno, periodo solar y periodo lunar. ¿Qué pasó? Bueno, ok. Nosotros somos la humanidad, ¿verdad?, actual del periodo terrestre. Los ángeles son la humanidad ordinaria. No me sale. Los ángeles son la humanidad ordinaria del periodo lunar. Fíjense que su cuerpo más denso llega a la región etérica. Sin embargo, el iniciado más elevado del periodo lunar es Jehová, y Jehová se maneja como región más densa en la región mental abstracta, y lo más elevado es en la región inferior, pero ya del mundo de Dios. Ese es Jehová. Él funciona en mundos muy por encima de los de la humanidad ordinaria de los ángeles. Después tenemos, durante el periodo solar, la humanidad ordinaria son ahora los arcángeles, y ellos, el plano más denso en el que funcionan es el mundo del deseo. Sin embargo, el Cristo, que es el iniciado más elevado del periodo solar, el mundo más denso en el que funciona es el mundo del espíritu de vida, y el más elevado es en la región intermedia del mundo de Dios. Está muy por encima de la humanidad ordinaria de los que ahora son arcángeles. Y del periodo de Saturno vemos que la humanidad ordinaria, a los que conocemos como los señores de la mente, la región más densa a la que ellos pueden descender es la región mental concreta, y la más elevada es la región más elevada del mundo de los espíritus virginales. Mientras que el Padre, el Señor de la mente, que conocemos como el Padre, que es el iniciado más elevado del periodo de Saturno, puede descender hasta el mundo del espíritu divino. Eso es lo más denso, lo que puede bajar, y puede llegar a la región más elevada del mundo de Dios. Este gráfico nos da la idea del posicionamiento de cada uno de estos grandes seres, donde se ubican los elevados iniciados de cada periodo, y dónde está la humanidad de cada uno de ellos. En la columna que corresponde al periodo solar, nos muestra dónde estamos nosotros. Nosotros llegamos y funcionamos, estamos en la región química del mundo físico y en la región etérica. Funcionamos ahí, aunque de la región etérica no seamos conscientes la mayoría de las veces. El Espíritu de Cristo, fíjense, Cristo que llega desde el mundo de Dios hasta el Espíritu de vida, entró en el cuerpo de Jesús. Descendió todos esos planos. Entró en el cuerpo de Jesús cuando Jesús lo abandonó. Realmente este verbo yo no lo hubiera puesto cuando Jesús lo cedió, porque Jesús preparó este cuerpo físico purísimo, elevadísimo, para entregarlo cuando llegara el momento, para que ingresara el Espíritu de Cristo. Y lo que ingresó es un rayo del Cristo cósmico. Volvamos a mirar la columna del centro del periodo solar, entonces vamos a ver cómo queda la composición de los vehículos del Cristo, que va desde la región media del mundo de Dios, ¿verdad? Acá está, y desciende
hasta el mundo del deseo. Todo eso es del Cristo, es propio. Y Jesús entregó lo que le faltaba al Cristo, que es la región química y la región etérica. Ahí está. Entonces el Cristo, cuando entró al cuerpo de Jesús, se convirtió en Jesucristo y tiene todos estos eslabones y podía funcionar en todos estos cuerpos. En todos estos mundos. Podemos seguir a Jesús a través de sus vidas anteriores y podemos ver su crecimiento hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque Jesús es un humano. Probablemente, dice Max Heindel, sea el iniciado más elevado del período terrestre, pero él lo dice como una probabilidad. No hay ninguna certeza todavía. Con lo que resta del período terrestre, tal vez surja otro generoso espíritu que dé un paso muy adelantado. Bueno, pero Jesús era humano. Esto es lo que todo estudiante de rosacrucismo tiene que tener en claro. Jesús era humano, pertenece a la oleada de vida de la humanidad que hoy día habita los planos materiales de la tierra. Cristo nunca tuvo cuerpo físico, por eso necesitaba usar el cuerpo físico de un humano. Pero no podía ser cualquier cuerpo físico porque sus radiaciones son radiaciones que soportan las vibraciones del sol. Y un cuerpito humano común y corriente se desintegraría instantáneamente si una energía como la de un ser solar lo ingresara, ¿verdad? Por eso fue toda la preparación de Jesús durante toda su vida, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. 5 generaciones anteriores al nacimiento de Jesús se prepararon para que los cuerpos de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos fueran impecables, para que pudieran dar lugar a la generación del cuerpo purísimo de Jesús, porque si no, no hubiera resistido las vibraciones de un espíritu solar. El espíritu de Cristo, por el contrario, no puede encontrarse entre los espíritus humanos absolutamente. Así que no lo podemos seguir en el registro acásico si buscamos entre los recuerdos de la evolución de la humanidad. Podemos decir que antes de la venida de Cristo, este trabajó sobre la tierra, pero desde afuera. Similarmente como lo hace el espíritu colectivo, o sea, el espíritu grupo, así como trabajan ellos sobre los animales desde el exterior, guiándolos y ayudándolos hasta que se han individualizado suficientemente como para permitir la entrada de un espíritu individual. Hubo un momento cuando nuestra conciencia estaba al mismo nivel que la conciencia de los animales, se nos manejaba desde afuera, pero como comentaron los hermanos en las preguntas anteriores, llegó un momento en que el espíritu o ego evolucionante ingresó totalmente dentro del cuerpo físico y se convirtió entonces en un espíritu individual y empezó a manejarse por cuenta propia, lo cual tiene su riesgo de que generamos un karma personal, individual, pero también tenemos nuestro karma colectivo y tenemos nuestro karma regional y mundial. Y en este momento somos totalmente conscientes de nuestro karma mundial con esta pandemia que no le tocó a un rinconcito del planeta, sino que nos llegó a todos, ¿verdad? En la tierra no había espíritu interno antes de la venida de Cristo, pero cuando se consumó el sacrificio del Gólgota, el espíritu de Cristo se libertó del cuerpo de Jesús, porque el espíritu de Cristo salió del cuerpo de Jesús fluidamente, violentamente,
que eso es otro tema, ¿verdad? ¿Por qué la muerte de Jesús tuvo que ser violenta? Y era justamente por eso, porque la sangre de Jesús, que ya estaba purificada por la presencia del Cristo, era necesario que ingresara al planeta, ¿verdad? Entonces, cuando se liberó el Espíritu de Cristo a través de la sangre, entró en la tierra convirtiéndose en el espíritu terrestre interno, del que dice San Pablo que está ansiando y trabajando por el día de la liberación. Imagínense un espíritu solar con las vibraciones elevadísimas que hay en el Sol, está atrapado dentro del planeta Tierra durante X cantidad de tiempo. Y en la Tierra las vibraciones no es que sean tan elevadas como debieran ser. Entonces, el sufrimiento de ese espíritu solar, estando, vamos a decir, metafóricamente apretado dentro de las vibraciones bajas que tiene nuestro planeta todavía, está haciendo un gran sacrificio, ¿verdad? Por eso está ansiando y trabajando por el día de la liberación, porque contrariamente a la opinión aceptada o a lo que se dice exotéricamente, el sacrificio del Gólgota no terminó con la muerte del cuerpo de Jesús. Al contrario, en realidad ahí empezó cuando el Cristo ingresó en el planeta. Y ese sacrificio continuará hasta que hayamos desarrollado el altruismo y el amor. Así brevemente, cuando nosotros cantamos y brindamos y comemos pan dulce por la Navidad, realmente estamos festejando el ingreso del Cristo a la cárcel, porque entra en nuestro planeta. Y cuando lloramos y lamentamos y ponemos música suave y medio tristona en Pascua, realmente sí, está bien que estemos tristes porque nos despedimos del Cristo, porque vuelve a salir del planeta, vuelve al sol, el rayo crístico, ni siquiera es todo el Cristo completo, ¿verdad? El rayo crístico vuelve a salir, nos deja y toma energía otra vez para volver en Navidad. Bueno, quedará libre de ese sacrificio anual cuando la humanidad haya desarrollado el altruismo y el amor. Eso liberará al espíritu terrestre de las abrumadoras condiciones de la existencia material cuando la necesidad de guiarnos haya terminado. Cuando la humanidad haya desarrollado el nivel espiritual al que está destinado, entonces ahí el Cristo dejará de venir al planeta y se liberará de esta misión que ha tomado, que es la de limpiar nuestro planeta, el cuerpo de deseo del planeta cada año, para que el planeta no salga de la orquesta de los planetas de cada año, ¿verdad? Porque si el Cristo no hubiera venido, la humanidad estaba en un punto que podía incluso hacer salir al planeta de su órbita. Eso significa que hubiera creado un desajuste cósmico de grandes proporciones. Bueno, eso es todo por hoy, de nuestras 3 hermosas lecciones que nos corresponden.